Ya, vamos a dar inicio a esta charla, Escrituras de lo Común. Les damos la bienvenida de parte del Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social, Ciclos UDP, y el Laboratorio Digital UDP de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales. Estamos muy contentos y contentas de tener entre nosotros la posibilidad de esta charla que hará Emilio Gordillo junto a Cristina Rivera Garza. En esta charla hablarán sobre el proceso común de la escritura, y tenemos dos personas que tienen un perfil muy particular, interesante, relevante, donde unen la escritura con la investigación. Entonces va a ser una oportunidad de poder verlos conversar y después nosotros poder hacerlos preguntas respecto de este proceso que tiene que ver con la investigación académica, además de la escritura. Cristina Rivera Garza es autora, traductora, crítica y doctora en Historia Latinoamericana. Sus libros más recientes son El Invencible Verano de Liliana, Autobiografía del Algodón y Había mucha neblina o humo o no sé qué. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso y la beca MacArthur Fellowship. Es profesora distinguida y fundadora del doctorado en escritura creativa en español de la Universidad de Houston. Fuerte, que viene todos los meses fijos, la de ella. Les pido que por favor apaguen sus computadores, o sea, el audio. Bienvenida, Cristina, muchísimas gracias por poder acompañarnos hoy día en esta charla. Gracias, buenos días, tardes a todos. Y buenos días o buenas tardes, depende de dónde nos acompañen, es verdad. Y Emilio Gordillo, él es escritor, investigador y profesor y doctor en estudios americanos de la Universidad de Santiago. Actualmente está haciendo un postdoctorado en el Laboratorio de Cultura Digital de la Universidad Diego Portales, donde desarrolla una investigación sobre lo comunitario, sobre escrituras de lo comunitario en formatos impresos y digitales. También ha escrito libros, Croma, que tuvo el premio Mejores Obras Literarias CNCA, y Indios Verdes. Bienvenido, Emilio. Lo que vamos a hacer es que vamos a partir, Emilio presentando hablando y presentando su trabajo más reciente, y después vamos a abrir la palabra a Cristina Rivera Garza, que nos va a conversar, a hablar de su propio trabajo y también conversar con Emilio de esto, y al final los últimos 15-20 minutos los vamos a dejar para que la gente de la audiencia y del público pregunte. Hola, Emilio. ¿cómo están? Hola, gracias. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por estar acá. Yo voy a empezar con esta presentación del proyecto. Es un esbozo bastante general, pero también espero que lo consideren una invitación, tanto para Cristina como para los demás y las demás, a participar en esto, a colaborar, a opinar, a cuestionar, a conversar, a dialogar. Lo primero que tendría que decir es que esta preocupación respecto a los procesos comunitarios en la escritura viene de una situación particular que tiene que ver con la tesis del doctorado, que yo trabajé en relación a comunidades indígenas y páginas web en donde representaban sus procesos, ¿no? Mónica Nepote, que es una persona muy, muy importante en este proceso, en sus sugerencias de lectura, en sus diálogos, me recomendó una página muy particular, ¿no?, que se llamaba Los Ojos de la Milpa, en donde una comunidad mije gestionaba un proceso de memoria a través de una aplicación que les facilitó Eugenio Tiselli, ¿no? Y a través de esa aplicación ellos generaban una memoria común. Por esos tiempos yo trabajaba también para gestionar mi vida en marketing, ¿no? Es decir, trabajaba escribiendo al servicio como de producción del capital, digamos, y escribía rutas de compra para que la gente comprara, por ejemplo, casas a través de inmobiliarias en Yucatán, o qué sé yo, procesos educativos muy caros, digamos, ¿no? Entonces yo era un escritor, yo soy escritor también, pero por sobrevivencia me dediqué a escribir
marketing, digamos, ¿no? En ese mismo proceso, yo me di cuenta que la escritura, de manera muy palpable, me di cuenta que en gran medida ese marketing generaba procesos de mercado muy feroces, muy destructivos, muy poco ecológicos, mientras yo hacía mi tesis sobre estas comunidades indígenas que gestionaban lo común, ¿no? Entonces fue muy revelador en términos de comprender a través del ejercicio y del trabajo que la escritura podía servir para destruir, pero que yo decía, bueno, si la escritura sirve para generar estos procesos de destrucción de mercado, ¿no? De acumulación, digamos, también debería servir para lo contrario, ¿no? En tanto el poder radicaba en esas rutas diseñadas a través de escritura, ¿no? En disposición de una compra. Entonces, esa es la raíz de este proyecto, de alguna manera. Les voy a compartir pantalla para que pasemos por las bases de esta propuesta, y también algunos casos, ¿no? De manera bastante, lo vamos a ver de una manera bastante somera. Están viendo lo que comparto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, las preguntas que guían esta investigación tienen que ver con qué es lo común, que a pesar de lo que puedan imaginar, no es muy claro. Es un concepto en disputa hasta el día de hoy, que se arrastra desde Grecia, digamos, pasando por organizaciones medievales como los commons, ¿no? Y se proyecta hasta el presente en resurgimiento a través del altermundismo, por ejemplo, ¿no? Hacia los 2000, 2010, principios de los 2000 y 2010. Es bastante común, está en disputa, y muchas veces lo usamos y no sabemos muy bien qué significa la verdad, ¿no? O lo confundimos con lo que Anderson llamaba comunidades imaginadas, por ejemplo, ¿no? O identidades cerradas, digamos, ¿no? No abiertas. Entonces las preguntas de investigación tienen que ver con qué es lo común, por una parte, cómo se produce, siguiendo los postulados de Raquel Gutiérrez sobre todo, ¿no? ¿Cómo se produce eso común? ¿Cómo se reproduce eso común? ¿Y cómo circula en procesos creativos escriturales, ¿no? También, ¿qué implicaría la conciencia de lo común en la producción biopolítica escritural, ¿no? ¿Cuáles serían sus formas, ¿no? ¿Cuáles serían sus estrategias textuales, ¿no? Sus acercamientos epistemológicos? ¿Y en qué consistirían estas textualidades y estéticas? ¿Y cómo son capaces de intervenir en realidades, saliendo de la palabra escrita hacia los territorios? La hipótesis principal, yo creo, sería, el segundo párrafo, ¿no? Que dice que las escrituras impresas y digitales desarrollan imaginarios, estas escrituras, digamos, imaginarios, temáticas y narrativas o poéticas, que reflexionan sobre todo en torno al neoextractivismo material y simbólico respecto al lenguaje, a través de procesos comunes. Pero estas escrituras no solo tematizan, ¿no? Que es lo que se suele hacer muchas veces en la literatura, ¿no? Como acceder al plano de la tematización, ¿no? Ir a reconocer un discurso, un sujeto, etc. Yo tengo la impresión de que estas escrituras son en sí acciones, ¿no? Como lo entiende a través del lenguaje y el capital Marazzi, por ejemplo, o Pavlovich, ¿no? En el sentido de que estas escrituras son acciones performativas también, son acciones, ¿no? En los términos en que se entiende lo performático desde Austin, por ejemplo. Y, entonces estas escrituras son acciones en sí, y son acciones de resistencia ante formas de violencia sistémica ejercidas sobre los ya clásicos ejes de etnia, raza, género, ¿no? Y clase, ¿no? Y estas escrituras poseen una estética particular, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado, con la reciprocidad, con ciertas formas de sensibilidad, pero sobre todo con la mantención de la vida humana y no humana, ¿no? Y con una oposición activa y muy situada, muchas veces muy territorial, frente al lenguaje del despojo, que según Mina Lorena Navarro es una naturalización respecto a formas de violencia que se ejerce mediante la cosificación de lo otro, siendo lo otro cualquier otro tipo de ser, ¿no? No solamente los otros humanos, sino que también especies o formas de vida incluso inorgánicas, digamos. Lo que yo pensaba hacer entonces en este proyecto era cartografiar de manera crítica estas escrituras
teniendo en cuenta la identificación de un lenguaje particular, ¿no? Que como les decía, no solo sea un espacio de reflejo de temas o de identidades, de audiencias, sino que principalmente un lugar donde se active y despliegue procesos situados, que son esta escritura. Respecto a la metodología, primero tenía que hacer una sistematización de lo común que es teórica, que la vamos a dejar un poco de lado por ahora, pero que involucra autores europeos, que son clásicos, digamos, Jean-Luc Nancy, Agamben, en el plano filosófico, Laval y Dardot, ¿no? Varias lecturas marxistas, pero también, y lo que me interesaba más, eran propuestas latinoamericanas, como las de Rivera Garza, por ejemplo, de Cristina Rivera Garza, que está acá, en Los Muertos Indóciles sobre todo, pero también las propuestas de Raquel Gutiérrez, de todo el grupo de estudios que giran alrededor a la revista La Pantle, que me parece súper importante para este proyecto, y también respecto a propuestas como las de Floriberto Díaz, por ejemplo, ¿no? Me parece que son los elementos clave para la sistematización de lo común en este proyecto, más que esas teorías europeas. Y por otra parte, tener en cuenta también en el análisis del lenguaje, en la metodología, ¿no? Temas y estéticas y el análisis del lenguaje, en donde lo común sería considerado una estrategia de subversión del capitalismo informacional, esa impronta neoliberal de acumulación y despojo naturalizado o normalizado. Y al mismo tiempo también revisar cómo sucederían esas operaciones de transposición textual en los lugares situados, si es que sucedían, ¿no? Y investigar respecto a cómo esas formas de lo común servirían o no, en términos prácticos potenciales de los lugares situados. Y para eso ocupé las preguntas que utiliza Raquel Gutiérrez en su investigación sobre cómo están configuradas las luchas por lo común, ¿no? Que principalmente son preguntas que Raquel Gutiérrez dice, bueno, si le preguntamos esto, esto se ocupa en fenómenos sociales más que literarios, ¿eh? Es bueno puntualizarlo. Las preguntas tienen que ver con quiénes son los que en un determinado momento luchan, a qué se dedican, cómo se asocian, qué tradiciones colectivas los impulsan, qué persiguen, cómo se movilizan, qué tipo de acciones despliegan y cómo las deciden, ¿no? Cómo gestionan los conflictos internos, que son siempre muy característicos de los procesos comunes también, cómo se autorregulan y cómo equilibran la tensión, conservación y transformación, es decir, los procesos de innovación. Y entonces, vamos a transitar por algunas obras, ¿no? Para ir mapeando, para ir exponiendo, ¿no? De manera general, ¿no? Este texto bueno, una cosa importante a tener en consideración es que todas estas características o rasgos son compartidas por muchos de estos textos que vamos a ver, solamente que he elegido algunos porque tengo la impresión de que predominan estos rasgos en ellos, ¿no? No sé si conocen este texto de Zambra, ¿no? Se llama Facsímil. Facsímil, ¿no? El formato de este texto es una prueba estandarizada, ¿no? Que es al mismo tiempo la puerta de entrada al acceso a la educación universitaria chilena, ¿no? La única vía de acceso, digamos, al espacio de las universidades, ¿no? Bueno, en realidad no tanto, pero sobre todo en términos de acceso a educación de calidad, digamos, ¿no? Y es una prueba de opción múltiple, estandarizada, que mide muchas habilidades cognitivas, pero no mide la crítica ni la reflexión. Es decir, no se nos pide escribir, no se nos pide construir, no se nos pide hacer una propuesta ni una evaluación respecto a los conocimientos que están siendo sistematizados ahí, ¿no? Esta prueba estandarizada. ¿Qué es lo que sucede aquí? Zambra subvierte el formato, ¿no? Subvierte el formato del examen, porque ocupa el mismo formato, ocupa las mismas mecanismos de habilidades cognitivas con lo que construimos estas preguntas, ¿no? No sé si les ha tocado hacerlo, a mí en algún momento de trabajo me tocó diseñar estas preguntas. Y lo que hace es
subvertir el modelo, subvertir el formato, que es un formato plenamente al servicio de un modelo educativo de mercado, plenamente mercantil, ¿no? De medición estandarizada, excesivamente cuantitativa, digamos, ¿no? Y me gustaría que revisáramos acá, ¿no? Tenemos 3 ejemplos, ¿no? Dice, los estudiantes van a la universidad a estudiar, no a pensar. Te da las 4 alternativas, ¿no? Los estudiantes van a la universidad a dormir, no a morir. Los estudiantes van a la universidad a tomar, no a pensar. Los estudiantes van a la universidad a estudiar, no a protestar. A comprar, van a comprar, no a vitrinear, dice la alternativa E, ¿no? Y si les quedan energías, para eso está el deporte. Y si les quedan esperanzas, para eso está la realidad. Y si les quedan frustraciones, para eso está el alcohol, el copete. Y si les quedan ilusiones, para eso está el vacío. Y si les quedan piedras, para eso está la policía. Y si les quedan neuronas, para eso está la pasta base. Sería el crack o el paco. Drogas muy nocivas, digamos. Y finalmente esta pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes frases del profesor Segovia es a su juicio verdadera? A ustedes no los educaron, a ustedes los entrenaron. Zambra toma elementos que están en el lenguaje, por ejemplo esta frase, los estudiantes van a la universidad a estudiar, no a pensar. Si yo escarbo en mi generación, digamos, que es un poquito posterior a la de Zambra, eran frases que circulaban en el estado de la lengua, ¿no? Eran frases que yo la escucho y yo pienso a Pinochet diciéndola, por ejemplo, ¿no? No sé por qué, ¿no? Se traslada, su voz se superpone a esta forma discursiva de la memoria, ¿no? Generacional. Pero también podría pensar que fue algún tío, algún familiar en una conversación en el almuerzo, digamos, ¿no? O alguien que trató de aleccionarme, o yo mismo en algún punto, en el que llegué a pensar algo así, ¿no? Desde el pensamiento, desde la construcción de saberes, ¿no? Los estudiantes van a la universidad a estudiar, no a pensar, ¿no? Zambra lo que hace en este espacio, pienso yo, es que toma un elemento sumergido en el mercado, en un formato determinado, que sirve así determinadamente al capital y a una educación excesivamente mercantil, me parece a mí, y subvierte este espacio con diversas textualidades, con procesos de reflexión también, o con una exposición de lo íntimo, ¿no? Y transforma este aparato, ¿no? Que está focalizado, digamos, en el valor de cambio, digamos, y que sostiene al valor de cambio como forma mercantil respecto al conocimiento, pero hace que prime el valor de uso en él, ¿no? Ese valor de uso, como dice Raquel Gutiérrez, ¿no? Es un crack, es una especie de grieta, ¿no? Por donde nosotros, considerando a la escritura como capital, por ejemplo, y a los objetos como capital en general, podemos generar subversiones, podemos generar otros usos, podemos generar transformaciones, ¿no? Me gusta mucho ese ejemplo, a mí, pero también de Eugenio Ticelli, que es un programador y artista, el poeta digital, en donde es muy claro la forma en que un bien común es amenazado, digamos, por estas formas del capital, ¿no? Raquel Gutiérrez dice que entre la contradicción entre el hacer y el capital es donde uno puede reconocer esas luchas por lo común, ¿no? En el caso de Zambra, podría ser la consideración de la educación como un espacio de bien común, por ejemplo, ¿no? En el caso de The 27, que es esta obra digital de Ticelli, es un texto que es parte de la Constitución mexicana, el artículo 27, que habla sobre la propiedad del agua y de la tierra y del agua, ¿no? Lo que hizo Ticelli es que diseñó un algoritmo que cada vez, entre ciertas fechas, cada vez que la bolsa de Nueva York sube al alza, transforma el texto de la Constitución mexicana con un inglés mecánico, maquínico, digamos, de traductor, digamos, como Google, ¿no? Y genera una transformación en la cual nosotros podemos visibilizar esos conflictos entre el hacer y el capital, ¿no? Es decir, cómo el hecho de que la bolsa de valores de Nueva York suba al alza va a afectar materialmente, metafóricamente, también alegóricamente,
la textualidad del artículo que normativiza las condiciones del territorio y de la propiedad de México, digamos, ¿no? Se visibilizan esos conflictos entre el hacer y el capital, ¿no? Y cuando se visibilizan, aparecen esas luchas por lo común. Emergen, dice, ¿no? Raquel Gutiérrez, a través de sujetos, ¿no? En donde lo importante no son los sujetos, sino que son las luchas, ¿no? Que responden a estos cercamientos de lo común, ¿no? Responden a estas amenazas, ¿no? de la acumulación del capital, de su exceso, de su incapacidad ecosistémica, digamos. Por otra parte, son escrituras que tienen un determinado carácter post-autonómico, como lo entiende Josefina Ludmer, digamos. Es decir, escrituras que buscan incidir en los territorios, ¿no? Donde se producen, pero que también no importa si son literatura o no, dice Josefina Ludmer, ¿no? ¿Por qué? Porque las podemos considerar como capital. ¿Por qué? Porque están hechas de lenguaje, que es un bien común, pero también es capital, ¿no? Y tenemos la mirada aquí, ¿no? Me gusta poner este ejemplo porque se está proyectando la mirada de Rulfo, ¿no? Como figura totémica, como un referente literario, pero también es la misma mirada que activa avances modernos respecto a espacios que son destruidos por la modernización, digamos, ¿no? Como es el proyecto de Papaloapan, digamos. También escrituras como Trocha, ¿no? De Rodrigo Ramos Bañado, ¿no? Que tratan sobre intentar acercarse, ¿no? A los fenómenos de migración, tratar de entenderlos. Las trochas serían las fronteras que cruzan los migrantes venezolanos para llegar hasta Chile, ¿no? Pero también las trochas son las trochas interiores de Rodrigo Ramos Bañado, que a través de muchos roles, de muchas transformaciones, intenta acercarse a estas personas, a estos individuos, para comprender por qué vienen hasta acá y por qué hacen viajes tan tremendos y por qué mujeres se atreven a cruzar campos minados con un bebé en su vientre, por ejemplo, ¿no? Textos también como Comité de Allegados, ¿no? Extremadamente territoriales, ¿no? También es importante tener en cuenta que estas escrituras tienen un alto carácter biopolítico. Son escrituras desapropiadas, diría Cristina Rivera Garza, o impropias, ¿no? Es importante situar a Piglia acá, me parece, porque es un caso de un escritor muy dependiente de la tradición literaria, digamos, ¿no? Pero cuando necesita hacer una revisión de su vida, y su vida son sus lecturas, él dice, bueno, tengo que encontrar un método para entender cuáles son las lecturas de mi vida, por ende, cuál es mi vida. Y dice, bueno, ¿cuál sería el rasgo que me permite decir si una lectura fue importante? Es si yo puedo recordar el momento en el que estaba leyendo un texto, qué es lo que estaba pasando afuera, dice, ¿no? Si yo puedo recordar lo que estaba pasando afuera del momento en el que yo estaba leyendo, es que ese texto es importante, dice. Entonces es la vida entrando, ¿no? Es la vida entrando en las textualidades, como en Antígona González, a través de textos, voces, registros, archivos, sucesos, ¿no? Pero no dispuestos tanto a la cuantificación, ¿no? Sino considerando la importancia del acontecimiento en los términos que lo entienden Hart y Negri, por ejemplo, ¿no? Potencial biopolítico, contacto, afectos, lazos, sentido, valor de uso también, ¿no? Y el caso de Verónica Gerber es bastante significativo. Esto lo mostró Valeria, que es una alumna del curso que estamos haciendo respecto a estos temas, ¿no? Entonces Valeria mostró esto en su exposición, ¿no? Se ve claramente en esta ficha un proceso de desapropiación, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por una parte, encontramos el relato de Amparo Dávila, que se llama El Huésped, que es la textualidad que aparece abajo. Encontramos un diseño construido por Manuel Felgueres, pero también a través de una máquina, que es un pionero, digamos, de la inteligencia artificial, que es el diseño que aparece acá, ¿no? Superpuesto sobre una mina, que es Nuevo Mercurio, que es una mina que devasta un territorio, digamos, a través de por lo menos 60, 70 años, ¿no?
Y estas fotografías son de Verónica Gerber, que en este texto no escribe casi nada, digamos, articula tanto tradiciones literarias y artísticas, pero también textualidades, ¿no? Que son trabajos, sobre todo, ¿no? Materialidad, trabajo, voces, pero en su ejercicio material, digamos, ¿no? En su trabajo material. Y de alguna manera ella los dispone en este texto que reúne casi sin escritura, digamos, sin escritura digamos, lingüística, ¿no? O humana, digamos, ¿no? Porque yo sí creo que esto es escritura. Lo que hace Gerber es disponer todos estos materiales y volver a presentarlo en una reescritura, ¿no? Desapropiar, ¿no? Volver a hacerlo circular, pero eso es conocimiento generado a través de un siglo en una georreferencia, ¿no? Si uno revisa, son muchas textualidades asociadas a ese lugar, a Zacatecas, ¿no? Tanto desde la producción creativa como del espacio que no es artístico, ¿no? Que son todos estos referentes que aparecen sistematizados hacia el final del libro, ¿no? Hay escrituras colectivas, ¿no? Como este libro importantísimo que se llama Vida que resurge en la orilla, ¿no? Que es un proceso de construcción a través de cruce de miradas, ¿no? En acompañamiento a chicas y chicos de una escuela que se dedican a resignificar espacios en donde se han cometido crímenes, sobre todo feminicidios, ¿no? En Ecatepec. Pero también hay escrituras colectivas que abordan esto desde formas más lúdicas o festivas, ¿no? Como Taller de Taquimecanografía, de Aura Estrada, Gabriela Jauregui, Laureana Toledo y Mónica de la Torre. Escrituras como Tsunami y Tsunami 2, digamos, que reúnen a varias de estas autoras en torno a los procesos de violencia sistémica de género. Y también escrituras de acompañamiento. Yo creo que este libro es absolutamente clave para entender esos procesos, ¿no? Muchos de ustedes quizás lo conocen ya, Procesos de la Noche, una escritura de acompañamiento en la familia de Julio César Mondragón, que de una manera bastante asombrosa, me parece a mí, dispone un artificio, porque todos estos textos también tienen un carácter muy artificioso en términos literarios, digamos. No es la idea de Luthmer de que entra un reality al texto, sino son artificios literarios, son cajas de herramientas, ¿no? Esta escritura de acompañamiento de Diana del Ángel es el proceso de acompañamiento a la familia de Julio César Mondragón, como en este capítulo, ¿no? Como Pájaro en el Tribunal es un capítulo, yo puse el contrapunto acá, que son los testimonios que van intercalando cada momento de violencia sistémica del Estado contra la figura de Julio César Mondragón. No sé si lo saben, pero Julio César Mondragón fue una persona a la que le sacaron el rostro, digamos, en el contexto de la violencia y las situaciones de violencia y desaparición de Ayotzinapa. Y lo que hace Diana en este texto es, a través de las voces de quienes sí conocieron a Julio César Mondragón, recomponer, reconstituir su memoria, pero también generar un artificio que va a servir como heredad, ¿no? Por ejemplo, a la hija de Julio César Mondragón, para saber quién era su padre en un proceso de violencia como ese. Me parece que son formas muy delicadas de tratar estos, comillas, miles de comillas materiales, ¿no? Biopolíticos. Otra maestra de esto es Daniela Rea, absolutamente, desde el reportaje, pero también desde el documental, ¿no? La bitácora de las violencias, ¿no? Que acompaña procesos de mujeres violentadas, pero ancianas, digamos, que suelen ser bastante olvidadas por el capital, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Esto es un poco una invitación, ¿no? A que no puse conclusiones en esto porque la idea es que empecemos a conversar de esto, ¿no? Es que estos trabajos tienden a desactivar los tiempos del capital, ¿no? Tienden a transformar ese lenguaje del despojo, tienden a reparar tejido social mediante escritura, ¿no? Un ejemplo muy claro es el de El Invencible Verano de Liliana, sobre todo en ese momento
muy material, pero muy alegórico también, ¿no? En donde se reconoce que Liliana ya estaba en un proceso de entender estas violencias de género, estas violencias heteropatriarcales, ¿no? Que están muy relacionadas con el mercado también, claramente, y con sus formas de acumulación. Y hay una palabra que ocupa, ¿no? Y que Cristina lo ve a través de la revisión de sus escrituras, pero también a través de las voces de sus amistades, ¿no? Y del archivo, y de los registros, y de todas estas materialidades que quedan acumuladas como capas geológicas a través de la escritura, ¿no? Y ella se da cuenta que en un texto Liliana habla del posmoderno, ¿no? Y el posmoderno, en el contexto se entiende que es el amor romántico, ¿no? Es el amor romántico que, bueno, todos saben en qué acaba esa situación, digamos. Y entonces, este texto, por ejemplo, ¿no? El Invencible Verano de Liliana, además de ser un proceso de denuncia, de demanda, que muchas de estas escrituras lo son, no se quedan en eso, ¿no? Sino que son capaces de reconstituir a través del lenguaje, de la reversión de estas naturalizaciones de violencia, de recomponer algo, ¿no? Y bueno, en una historia legal de discursos judiciarios en donde no existía la palabra feminicidio, Liliana ya estaba configurando, ¿no? esta construcción lingüística, ¿no? En donde ese tipo de crímenes no fueran crímenes pasionales, ¿no? Entonces estas escrituras desactivan esos tiempos del capital, sus formas de acumulación, ¿no? Son en sí objetos de mercado, obviamente, porque circulan, digamos, se venden y se compran, pero también tiene una primacía del valor de uso, de la subversión, ¿no? Y de la transformación situada, así como de las incidencias que el lenguaje puede llegar a tener, ¿no? Sobre los mundos, sobre las vidas, sobre los espacios y territorios. Eso. Muchísimas gracias, Emilio, Cristina. Hola, ¿qué tal a todos otra vez? Muchas gracias, Emilio, por esta revisión, esta introducción también de temas que son, me parece a mí, muy urgentes y también muy complejos, ¿no? Hay múltiples maneras de irlos relacionando y traerlos a cuentas en relecturas de obra anterior y en una lectura también muy desde el presente, muy contemporánea, de los trabajos que se producen hoy en día. Estos temas que tratas, por supuesto, lo sabes bien, han estado muy presentes en todo mi trabajo, a ambos niveles, como alguien que está constantemente preocupado por pensar la escritura y también como la persona que está constantemente escribiendo. Ha sido precisamente en un esfuerzo de autocrítica, sobre todo muy relacionada a mi práctica como catedrática en programas de escritura creativa en los Estados Unidos, primero en la Universidad de California en San Diego, dirigiendo una maestría en escritura creativa en inglés y más recientemente dirigiendo un doctorado en escritura creativa en español en la Universidad de Houston. Es en este contexto que empecé a hacer una revisión crítica de mi trabajo con la ficción, sobre todo, que es donde ubico más o menos varios de mis libros hasta llegar al que tú te referiste hoy en primera instancia, que es Había mucha neblina, humo, no sé qué, mis andanzas con y a través de Juan Rulfo. Se sigue con Autobiografía del algodón y va ahora en el presente con El Invencible Verano de Liliana. Entonces yo quisiera nada más compartir con ustedes algunos comentarios, algunas ideas que me han ido surgiendo conforme te he ido escuchando. No voy a tardarme mucho, pero creo que sí es importante para ir sentando las bases de un diálogo con Emilio, por supuesto, pero también con todos ustedes. Déjenme empezar por decirles que ayer
me mandó, se llama Andrés Olaizola, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, una reseña muy sesuda, muy detallada, que él escribió precisamente sobre autobiografía del algodón. Lo que para mí fue más importante es que Andrés pone mucha atención precisamente sobre esta transición de las que les hablaba antes, de todo mi trabajo que podríamos encapsular como dentro de lo que reconocemos como ficción y el trabajo posterior a esto. Y él hacía una distinción que me intrigó mucho, que de hecho me levanté pensando en eso esta mañana. Decía que el trabajo de la ficción respondía a una preocupación general, y aquí lo estoy citando mal, esto es de memoria, ¿no? Decía que el motor detrás de estos libros escritos dentro del campo de la ficción respondía a la necesidad o a la urgencia del escritor o la escritora por recuperar una realidad que se está perdiendo, como si la escritura fuera capaz en algún momento de detener el proceso a través del cual todo lo que existe termina por desvanecerse. Entonces era como una especie de captura, ¿no? Una especie de detenimiento y de sostener experiencia que está a punto de partir. Y la diferencia sobre la que él pone atención y que a mí me interesaría investigar y que creo que va de cerca con lo que ha estado hablando Emilio, dice es que los trabajos posteriores, los que empiezan con había mucha neblina o humo o no sé qué, no parten ya de esa preocupación, es decir, no creen ya que la experiencia se está perdiendo, creen que la experiencia se ha quedado, se ha convertido en otra cosa, se ha quedado materialmente con nosotros, no es una memoria intelectual o abstracta, sino se ha quedado con nosotros, y la escritura es el proceso de atención a través de lo cual podemos trabajar con todas estas... Oh my gosh, ¿me estaban oyendo? No me estaban oyendo y yo No, un segundo, mil disculpas, fue mi error tratando de silenciar a otro participante, mil disculpas. ¿Desde dónde tengo que...? No, fue Un nada, segundito. nada, Cristina. Qué bien, porque ya estaba yo temiendo que tendría que repetir todo. No, Dios mío. disculpa. Bueno, ok. Entonces, estaba en que la escritura entonces se convertía en un proceso de atención, diríamos algunos de nosotros de investigación, por ir identificando las ubicaciones, diría José Revueltas, ¿no? Las ubicaciones en el sentido de la pertenencia material de las presencias humanas y no humanas dentro de contextos que bien pueden ser territoriales, o territoriales en un sentido amplio que implica no solo la tierra en cuanto tal, sino también el medio ambiente, ¿no? Y me parece a mí que aunque parece sutil, que aunque pareciera ser una diferencia mayor, lo es. El trabajar con la idea de que la experiencia se pierde y hay que rescatarla, a trabajar con la idea de que la experiencia nunca se pierde, que es esto que me gusta mucho citar la manera en cómo lo decía el escritor mexicano José Revueltas, es decir, todo tiene una ubicación en la tierra, nunca empezamos nada, no hay tabula rasa, y una de nuestras primeras preguntas como escritores, una de nuestras primeras preguntas éticas como escritores es poner la pregunta sobre qué estaba antes aquí, por qué estoy yo aquí, qué se ha tenido que empujar, borrar, descartar para que yo esté aquí. Y qué a la vez, qué es lo que implica mi presencia para futuros procesos, ya sea de acumulación o de despojo, ¿no? Entonces creo que empezar con esta pregunta lo que nos hace es recurrir de manera inevitable a los soportes materiales donde ha quedado inscrita esa experiencia. Es decir, nos tenemos que voltear por fuerza a una noción mucho más dinámica, mucho más amplia del documento y luego entonces del archivo, ¿no?
En este sentido, digamos que esto lo digo en términos de la operación, del motor interno que mueve a un tipo de escrituras a las que yo me he referido como escrituras comunalitarias, ¿no? Y cuya operación estética estaría cubierta a través del concepto de la desapropiación. Entonces, y me detengo un momentito aquí, porque aquí lo que está en juego, tomen esto en cuenta, es una diferencia para mí importante, si no es que radical, entre la material, lo que algunos tratan de diferenciar o poner en un binomio entre la materialidad de la escritura y la imaginación. Lo que muchos han considerado la ficción pura, ¿no? La ficción que resulta de la imaginación, vis a vis una ficción no ficción, ¿no? Una ficción no ficción, una relación impura en la que siempre media el soporte, en la que el cuestionamiento del soporte, es decir, de la materialidad de la experiencia y de la escritura, va a ser central. Entonces, estamos entrando en ese territorio. Y lo que les estoy tratando, mi argumentación en todo caso, es que para las escrituras comunalitarias es fundamental o se distinguen por lanzar sobre todo la pregunta sobre la acumulación y la pregunta sobre la justicia. Y estoy tomando estas dos últimas frases casi verbatim de un artículo muy hermoso, muy productivo de un filósofo chileno, por cierto, de Villalobos Rumino, Sergio Villalobos Rumino. Las edades del cadáver se llama, hacia una teoría de la geología general. Y estoy otra vez citando memoria, pero lo van a encontrar, por cierto, gratis en internet. Entonces, digamos que traigo todavía un problema con mi voz por un catarro que tuve, entonces de repente me van a oír hacer esto, pero estoy tratando de mantenerme aquí. Nada más una cuestión, antes de seguir adelante. Para mí es importante también, como lo es para Emilio, el hablar aquí de procesos comunalitarios en tu lenguaje de lo común, en lugar de nada más de comunidad, precisamente para poner el énfasis sobre procesos de producción, sobre procesos materiales de producción. Me parece que a veces, de una manera muy ligera, ¿no? Se habla de comunidades como si fueran grupos, y a veces grupos basados en gustos o filiaciones varias. Es decir, la palabra comunalidad, que es este concepto con el que se ha trabajado mucho específicamente, o con lo que estoy más familiarizada, es en el territorio de Mesoamérica, con pensadores como Floriberto Díaz y Jaime Luna, por ejemplo, es el énfasis sobre procesos de producción material que siempre están atravesados también por una práctica corporal, que es el trabajo, con su capacidad de producir y reproducir, de recrear lo creado, como lo dice Floriberto Díaz en sus escritos. Para mí era muy importante esto, porque con mucha frecuencia es muy fácil también a la ligera quitar la palabra trabajo, ¿no?, de cualquier proceso escritural, o simplemente disminuirla de tal manera que pareciera que nos referimos a prácticas una vez más abstractas, no corporales, desasidas de su entorno, ¿no? Entonces, para evitar esa interpretación, para mí es muy importante hablar de comunalidad y hablar de desapropiación como una operación estética. Algunas de las definiciones de este concepto lo encuentran, como dijo Emilio, en Los muertos indóciles, necroescrituras y desapropiación. Y si se dan cuenta, y yo creo que están presentes también en los ejemplos que trajo al caso Emilio, hay una serie de elementos que son comunes a todos ellos, que comparten a todos ellos. Por una parte, esa atención sobre el soporte,
esa lectura, identificación, localización, ubicación del documento, ¿no? Y después el proceso de reescritura. También un proceso de reescritura que nos habla de una reactivación en presente, ¿no? De estas tradiciones a las cuales se invoca y se convoca a través del proceso mismo de la reescritura, ¿no? Y ahí creo que radica mucho el contenido o la crítica ética del proceso como tal y la posibilidad de interrogar críticamente también a las condiciones de producción tanto del que escribe como de la escritura en sí. Entonces digamos que son esto, interroga, ya. La otra cuestión es que si realmente somos serios, ¿no? Con cada una de estas posibles estrategias, es que siempre vamos a terminar interrogando, diluyendo, dinamitando, si lo quieren ver así, nociones recibidas de lo que es un género literario. No hay manera en que podamos escribir desapropiadamente o que podamos escribir comunalitariamente respetando las definiciones de género literario tal y como lo recibimos del siglo XX, ¿no? Ahora bien, yéndome un poco a esta otra discusión entre la ficción pura, ¿no? Se supone que usan la imaginación y esta no ficción más pedestre, impura y luego entonces más pedestre que implica este trabajo de atención y de investigación. A mí me parece que es una discusión muy binaria para empezar, a través de los cuales aquellos que practican una ficción así llamada pura, se apropian de procesos de imaginación que en mucho los exceden. Es decir, no creo que es la así llamada ficción pura, es decir, la que no se desnuda, la que todavía se presenta como si la escritura en sí, la práctica en sí, no fuera el resultado de procesos amplios de investigación y de cuidado y no conllevara una relación implícita o no con tradiciones específicas, literarias y sociales también, ¿no? Entonces me parece importante decirlo en esta reunión que cuando estamos hablando de estos procesos de escritura que cuestionan y dinamitan a géneros literarios prescritos, no estoy diciendo de ninguna manera que sean escrituras sin imaginación, ¿no? Estoy diciendo, porque creo, con Claudia Rankine, entre otros tantos, esta poeta afroamericana, que escribió un libro que también encuentran gratis en internet, que se llama The Racial Imaginary. Es una antología, ella solo escribió la introducción, pero me parece una introducción realmente luminosa, donde esencialmente, y aquí estoy reduciendo una argumentación mucho más amplia, habla de la imaginación como una práctica también acuerpada. Es decir, la imaginación no es una actividad que esté disasociada de las experiencias del cuerpo, como si fuera una especie de campo al que accedemos cuando nos olvidamos que somos presencias corporales y materiales, ¿no? Sino habla de una imaginación que ineludiblemente, como un proceso también humano, que se vale de la memoria y de la interacción, pues también es un proceso acuerpado. Y con esto estoy tratando de decir que estas escrituras desapropiadas y desapropiativas, pues, y que no se reconocen, que no reconocen los límites que la concepción de ficción nos dio a lo largo del siglo XX y antes, no quiere eso decir que sean escrituras que se han deshecho de la imaginación y que se han encerrado al terreno del testimonio, ¿no? Y del testimonio entendido en un sentido bastante limitado, por cierto, porque si nos vamos a hablar del testimonio en un sentido mucho más amplio, creo que la discusión podría también llevarnos a otros lados.
Yo todo esto lo estoy tratando en un nuevo libro, por cierto, que debe de salir en el otoño, que se llama Escrituras Geológicas, porque de una manera casi inevitable, el ir pensando sobre estas estrategias desde la desapropiación me ha hecho poner mucha atención sobre las disputas muy concretas relacionadas al territorio. Y el territorio, una vez más, entendido aquí no solo como la tierra, ¿no? Sino también como la atmósfera y también como el agua, por supuesto. Entonces, ir pensando en cómo la experiencia no se va, sino cómo la experiencia tiene un tiempo de residencia, que este es un concepto de la geología, es decir, que se queda con nosotros transformada en distintas sustancias, sulfuro, clorina, potasio, etcétera. Por eso estoy hablando de que no es una presencia imaginada en el sentido abstracto, no es una presencia metafísica o fantasmagórica, sino una presencia material concreta, ¿no? Hablo de las escrituras geológicas que se valen de estrategias desapropiativas precisamente para poner atención. Y aquí atención es un sinónimo de cuidado, ¿no? Para poner atención y darnos a nosotros mismos el permiso de hablar, ¿no? Con base en esa atención, que muchas veces se disuelve o se ejercita a través de distintas formas de investigación, que pueden ser investigación de campo, investigación de archivo, entrevistas, crónicas y viajes y muchas más, ¿no? Pero es a través de esa atención que podemos entonces reactivar lo que pueden haberse convertido en fósiles, y aquí con la palabra fósil estoy pensando en algo muy básico, como la definición misma de Benjamin, por ejemplo, del fósil, y cómo captura una historia natural y cultural, ¿no? Y estoy hablando de la escritura como un proceso, la escritura geológica en específico, como una práctica para reactivar, ¿no? Las fuerzas que produjeron esas materialidades en su momento. El asunto aquí, por supuesto, es que mucho de lo que estoy diciendo, si ustedes estudian en la universidad, no les debe de resultar de ninguna manera escandaloso, porque la escritura académica trata de poner atención a esto, ¿no? Cuando hacemos la bibliografía, cuando nuestros profesores nos están insistiendo tanto sobre citar bien, sobre utilizar bien las comillas, etcétera. Bueno, lo que estamos haciendo de otra manera, con protocolos muy específicos, es decir, que la escritura nunca se hace sola, que estamos construyendo sobre bases que ya existen, que si una idea se nos ha ocurrido es porque alguien ya la tuvo también y porque somos parte de una conversación que en mucho nos excede en nuestro momento del presente. La cuestión con la escritura académica es que la escritura académica tiene un protocolo que hay que respetar si uno quiere llamarse académico, por cierto, ¿no? Digo que puede cambiar mucho y puede tener distinto tipo de dicción, pero que en general, para mí, su centro es ese, que hay un aparato bibliográfico con el que damos cuenta de esta conexión, de esta conversación más amplia en la que estamos participando a través de nuestros libros. El reto para los que estamos tratando de escribir lo que en Estados Unidos se llama escritura creativa es que no hay un protocolo, right? Que este proceso de cita, que este proceso de convocar, que todo esto que estoy hablando, de reactivar, de poner atención y ubicar estos materiales, de traerlos a colación, de meterlos a nuestros libros, de hacer esta conversación, de hacer estos libros una práctica comunitaria, pues ese es el trabajo de la escritura, ¿no? Eso es lo que tendríamos que descubrir. Ahí están en juego, ahí van en juego nuestra ética, nuestra estética y nuestra política. Yo cuando dirijo talleres de escritura creativa, los últimos han sido precisamente sobre cuestiones de escrituras geológicas y escrituras desapropiativas, nos proponemos
claro, hacemos un análisis de obras que de acuerdo a mi lectura constituirían ejemplos de los mismos, pero para los que participan en un taller es poner todo eso a funcionar en el presente con sus temas. Y claro, la cuestión ahí es que no hay una elección, ¿no? No hay es decir, hay una identificación de estrategias, ¿no? Que definitivamente tendrían que ser aterrizadas, reconstruidas y reactivadas de acuerdo a los materiales específicos que cada quien esté utilizando y de acuerdo a las preguntas sobre la acumulación y sobre la justicia que sean pertinentes con esos materiales, ¿no? En mi propia lista, con las que he trabajado mucho y que van a estar incluidas en este libro que les menciono de escrituras geológicas, vuelvo hacia el pasado, porque creo que estos conceptos no solo nos sirven para hablar de las escrituras que se producen hoy, sino nos permiten releer, reactivar también otros elementos de escrituras no necesariamente contemporáneas, no escritas contemporáneamente, pero en realidad mucho más contemporáneas que muchos libros que se escriben hoy. Y me fui hacia atrás. En México estoy revisando los trabajos de José Revueltas, nuestro gran escritor comunista de mediados del siglo XX, especialmente su novela El luto humano, que, como estoy tratando de demostrar, fue leída durante el siglo XX como una obra de ficción, cuando en realidad, si lo leemos a partir de su experiencia y a partir de las estrategias de escritura que está llevando a cabo, realmente podría ser leída como una novela etnográfica, ¿no? Y definitivamente como una novela geológica. Es su experiencia en los desiertos del norte, especialmente muy cercanos a la frontera entre México y Estados Unidos. De Perú me ha servido mucho releer a César Calvo, que escribió también un libro muy único, Las tres mitades de Inomoxo, un libro que se publicó por ahí de los finales de los 60s, inicios de los 70s, en el que este autor peruano está metiéndose muy de cerca con la realidad del Amazonas. Estas tres mitades de Inomoxo se refieren a la experiencia africanoamericana o africano-peruana, ¿no? en el Perú, y lo hace no a partir de esta imaginación pura, sino recurriendo a entrevistas, a cintas pregrabadas, a reescritura de documentos etnográficos, etcétera, ¿no? Entonces me parece que hay ahí una familiaridad, una correspondencia de estrategias que llevan a la construcción de un libro muy único. Y bueno, varios más, no los voy a seguir contándoles todos, pero del presente nada más déjenme mencionar, me parece que Gabriela Cabezón Cámara en las aventuras de la China Iron, es una escritora desapropiativa que está reescribiendo el Martín Fierro. Me parece que Selva Almada, especialmente en No es un río, es una escritora desapropiativa que está trabajando muy de cerca con las preposiciones para ubicarnos en la conexión con cuestiones territoriales, ¿no? No es este río, corríjanme del título exacto. No es un río, no es este un río, una cosa así. Me parece que el trabajo de Nona Fernández puede ser llamado desapropiativo, con todo el trabajo que ha hecho con archivos y demás. Me parece, por aquí había hecho una lista. Además de los que ya he mencionado, de los que han sido mencionados antes aquí, y evidentemente estoy muy de acuerdo el trabajo de Belén López Peiró, su manera de ir engarzando el documento judicial, su manera de irnos obligando a preguntarnos quién lo dice, quién lo escribe, ¿no? Porque esa es la única información que no nos da. Creo que pone este énfasis, y es una frase muy hermosa que dijiste antes, porque lo importante en estas lecturas no son los sujetos, y yo ampliaría, no es un análisis de subjetividades o inclusive de intersubjetividades, ¿no? Lo importante son las prácticas de lucha, las prácticas de escritura que pueden lanzar, que pueden continuar lanzando preguntas sobre la acumulación y sobre la justicia, ¿no? Para mí creo que eso resumiría al menos mi conexión con este tipo de temas hasta el momento.
Muchísimas gracias, Cristina. Ahora, si Emilio quiere hacer alguna pregunta o alguien del público, puede hacerla o por el chat o directamente. Yo quería decir algo muy cortito antes de esas preguntas, y es que esta investigación era el proyecto de postdoc, ¿no? Pero me llevó donde mismo estás yendo tú. pero por los diálogos también con Mónica Nepote, que intenta trabajar escrituras interespecies, ¿no? Y que nos hemos mandado muchos textos, ella me ha ayudado mucho a conocer bibliografías, ¿no? Y concuerdo absolutamente, además vi está ese guiño también al final del Invencible Verano de Liliana, ¿no? El encuentro con ella a través de la materialidad del cloro, ¿no? En el nado, ¿no? Que es una comunión, como diría Biel Temperley, digamos. Entonces, sí, también quería hacer esa ampliación un poco, ¿no? Respecto a que estos elementos de lo común han tendido a ser considerados históricamente como elementos humanos o de administración humana, ¿no? Que es un poco la vía propuesta por institucional, digamos, de Elinor Ostrom, por ejemplo, ¿no? Ostrom. Pero yo intuyo también que esos procesos comunalitarios requieren reconocer materialidades no humanas, como por ejemplo los muertos, en los términos de Pre, digamos, como seres, como individuos que siguen haciendo cosas, digamos, y ejerciendo poder a través de los vivos, digamos, y también de otros seres, de otras formas de vida, de plantas, que muchas veces son especies o temporalidades que han podido subsanar los conflictos que los humanos no estamos pudiendo subsanar, ¿no? Ni sostener, en términos de sustentabilidad ecológica, digamos. Entonces tengo la impresión de que la vía va por allá, ¿no? Va repensar estos procesos comunes, pero ya con otras formas de individuación, digamos. Ya sean maquínicas, ya sean algorítmicas, ya sean biológicas, ya sean no biológicas, materiales, como lo piensa Jussi Parica, por ejemplo, ¿no? Me parece que es un... Perdón, que Jussi Parica nos avienta el gran reto, ¿no? O sea, todo ese tipo de escrituras de lo que van a requerir cada vez más son de semióticas asignificantes, que es algo de lo que ya también trataba Marazzi, y algo que también está en la discusión de Virno, ¿no? Y que pasa por ahí también por Bifo. Y la cuestión, perdón, te interrumpí porque me emocionó. No, dale, por favor, de eso se trata esto. De eso se trata. No, es que me emocionó porque justo el año pasado, no, sí, este año escolar pasado estuve enseñando un seminario sobre las escrituras del reino vegetal. Y una de mis preocupaciones era el no confundir, ¿no? Un nuevo pastoralismo, ¿no? Una nueva esencialización de una experiencia que no conocemos por no tratar de hacerla pasar por una escritura, digamos, geológica que incorpore la agencia no humana de las plantas. Porque, bueno, como profesora de talleres de escritura creativa, uno ha pasado por muchas cosas. Entonces me ha interesado ser muy clara al respecto, ¿no? Cuando estamos tratando de articularnos con procesos de inscripción de experiencia que son generados por cuerpos no humanos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un montón de investigación, ¿no? Es decir, si vamos a hacer un trabajo, qué sé yo, ahorita por ejemplo yo estoy tratando de escribir un libro sobre las papas, antes lo hice sobre el algodón, pues una gran parte de ese trabajo es esa atención, esta investigación por cómo el lenguaje de estas plantas ha sido inscrito, ha quedado inscrito y ha sido traducido por distintos campos de conocimiento. Porque una de las cuestiones, alguien otra vez abrió su micrófono, una de las cuestiones, y esto viene también a veces del campo de los imaginistas puros, ¿no? Es que, bueno, sería tan sencillo como ponernos a imaginar qué es lo que ve un geranio, ¿no? O ponernos a imaginar
cómo sufre o no un perro. Y la cuestión con este tipo de cosas es que eso ya está hecho. Es decir, de eso ya hay mucho trabajo, de eso se ha tratado mucha de la ficción. Escribir ficción ha sido sobre todo estar en los pies de otros, ver el mundo a través de otros ojos, descansar del yo en muchos sentidos, ¿no? Los retos que este tipo de visión contrae son muy distintos. Es decir, no podemos estar apropiándonos de una subjetividad que desconocemos, ¿no? No podemos estar hablando por la piedra o por la salamandra, nada más porque tenemos una imaginación desbordante, ¿no? Es decir, qué bueno que tengamos una imaginación desbordante y siempre es muy bueno que la imaginación nos alcance mientras estamos haciendo investigación y mientras estamos poniendo atención sobre estas prácticas y experiencias que se generan en territorios y en ámbitos que de seguro nos resultan al menos no familiares, ¿no? Entonces, para mí es importante mantener esta cuestión en mente, porque lo estamos viendo, cada vez hay más y más libros sobre si el pulpo ve de esta manera, si la orquídea es posible que haga esto o haga lo otro, sobre la sensibilidad no sé, de la mazorca, etcétera. Y me parece que estamos hablando de cosas distintas, porque cuando se hacen ese otro tipo de intentos, una vez más, me parece que es un poco este pastoralismo del siglo XIX, este apropiacionismo del XX, que no pone en cuestión, que no está haciendo la pregunta sobre la acumulación y la justicia, ¿no? Y mientras no lleguemos a esos puntos, a mí me parece que ese tipo de exploraciones se quedan cortos, ¿no? Y habría que estarlas asusando, habría que estarles continuamente lanzando esas preguntas y ver hasta dónde llegamos. Y bueno, y a lo que venía esto es que realmente sí, esto que se define o que conocemos a través del concepto de semióticas asignificantes, nos ayuda muchísimo, porque a veces nuestro uso del lenguaje verbal, ¿no? No es capaz de llegar a ayudarnos a atravesar este otro tipo de experiencias que se inscriben en el mundo más allá o más acá de la semiótica que nosotros utilizamos. Eduardo Kohn tiene un libro increíble que se llama ¿Cómo piensan los bosques? Ya, Que recurre a genial. Peirce, ¿no? No sé, Ujú. me parece que él resuelve un poco ese problema, digamos, semiótico, ¿no? De intercomunicación entre especies en el bosque, o Adriana Salazar Vélez, ese libro que se llama Enciclopedia de Cosas Vistas del lago de Texcoco, ¿no? Pero es la gestión de eso en los procesos, ¿no? Digamos, en sus procesos de comunicación entre diversísimos agentes situados también, ¿no? Sí. Y eso es fundamental, y por eso para mí, es decir, esto es algo que solo vamos a poder atravesar con la ayuda de este tipo de autores, con la ayuda de qué han hecho los biólogos, con la ayuda de qué han hecho los geólogos, qué han hecho desde los que están coleccionando datos bancarios, qué hacen los de los números. Es decir, a eso me refiero cuando digo que estas escrituras geológicas, una cosa que las distingue es este proceso de atención, porque estamos tratando de ubicar experiencias y experiencias que no necesariamente se inscriben de acuerdo a nuestro propio lenguaje, sus semióticas, y demás, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar abriéndonos al quehacer de otro tipo de disciplinas, a las que por supuesto no les tenemos que creer todo a pie juntillas. Nuestra relación con ellas también tiene que ser necesariamente crítica, porque no estamos escribiendo libros de geología y no estamos escribiendo libros de geología, etcétera, pero definitivamente necesitamos también, iba a decir de ese conocimiento, pero realmente necesitamos de las traducciones que estas disciplinas han hecho de esos lenguajes de entidades no humanas que tienen un lugar, que tienen una ubicación en nuestros territorios. Y es una ubicación problemática siempre, una ubicación conflictiva, siempre, como nos lo recordaba José Revueltas. Ha sido fascinante poder escucharlos a ustedes dos.
Ahora me gustaría, si tienen algo más que agregar, Emilio, o porque hay una pregunta de Giuseppe Ramírez. ¿Me escuchan? Ya, Ah, ya, gracias. Hay una pregunta para Cristina. La academización de la escritura creativa, sobre todo en el mundo anglosajón, espera un segundo. La academización de la escritura creativa, sobre todo en el mundo anglosajón, ha permitido estas reflexiones sobre la desapropiación. ¿Por qué hace algunas décadas estas discusiones no ocurrían y se continuaba alimentando la mitología del escritor como alguien que escribía a partir de la imaginación pura? qué interesante tu pregunta. Ay, Dios, estoy aquí, hice algo mal. Qué interesante la pregunta. Te voy a decir una cosa. Para mí, la reflexión, personalmente, me tocó mientras estaba llevando a cabo este tipo de trabajos en Estados Unidos, pero también muy en relación con talleres que impartí en lugares como Oaxaca, precisamente muy cerca de las comunidades mijes de las que hablaba Emilio hace ratito. De hecho, yo llegué a la lectura de Floriberto Díaz gracias a su hija, Tajeu Díaz Robles, quien yo le estaba platicando más o menos en qué andaba, y me dice, necesitas leer a mi papá, y me prestó el libro, el primer libro que leí de Floriberto, y efectivamente dije, ¿cómo es posible que haya yo tratado de pensar estas cosas sin haber leído a tu papá antes? Y de ahí seguí leyendo a Jaime García Luna, que no es mije, sino zapoteco, y que vive un poco más abajo en Guelatao y no arriba en Tlahuitoltepec, pero que en general han sido pensadores muy importantes de la comunalidad. Y aunque evidentemente no estoy de ninguna manera hablando de que la escritura, digamos, la escritura que se lleva a cabo en talleres, talleres que podemos o no impartir, pueda encarnar la comunalidad como tal discutida en relación a los pueblos mesoamericanos, sí me resultó muy útil todo este proceso de pensamiento acuerpado y material para poder entender críticamente mi propia práctica y mi propio oficio y poder proponer una alternativa acerca de obstáculos, ¿no? Acerca de preguntas que es muy difícil contestar dentro del ensimismamiento de la literatura como tal, ¿no? Digo esto porque no es, digamos, mi experiencia no es insular, no está dentro de la academización gringa, sino que parte de una relación que es mucho más compleja que esto. De hecho, a mí el contexto más concreto de esta discusión tuvo que ver con una muy álgida conversación que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos entre las comunidades de escritores experimentales y su muy conflictiva relación con lo que se llama POC writers, con escritores de la minoría, con escritores negros, mexicanos, queer, etcétera, ¿no? Una discusión que a lo mejor ustedes han oído, pero que fue muy amplia, pero que se concentró mucho entre un diálogo, si le puedo llamar así, era una cosa bastante álgida, entre un colectivo de Mongrel Coalition, se llamaban ellas, y escritores que se decían experimentales, que estaban utilizando lo que en ese momento se llamaban técnicas apropiativas, ¿no? Para rescatar documentos y lenguajes no necesariamente literarios, pero que se generaban en comunidades que no necesariamente eran las suyas. Se generó aquí esta pregunta que a mí me sigue pareciendo una pregunta importante de qué nos da permiso escribir sobre lo que escribimos. Una pregunta que puede ser muy paralizante si la tratamos desde un punto de vista identitario, es decir, solo puedes escribir de lo que sabes. Es decir, si yo soy una mujer mexicana viviendo en Estados Unidos, se supone que solo tendría que escribir sobre mujeres mexicanas en Estados Unidos, asumiendo que yo sé que por alguna razón inexplicable tengo un conocimiento especial
sobre las mujeres mexicanas en Estados Unidos, incluso sobre esta mujer mexicana en Estados Unidos. Y bueno, mi respuesta ante eso es que cualquier persona que haya tenido alguna sesión de terapia y de psicoanálisis sabe que no necesariamente sabemos más, tenemos más acceso o acceso directo a nuestra experiencia propia. No existe tal cosa como de esto tú sabes más, ¿no? Mi manera de atravesar esta pregunta, que para mí es una pregunta necesaria, pero que me parece que es una pregunta paralizante si se lleva a cabo dentro de la discusión identitaria. Creo que una manera productiva de hacerla, de darle la vuelta, es precisamente voltearla y decir, ¿qué es lo que no sé? ¿Cómo produzco yo este tipo de conocimiento sobre una experiencia que aún a mí misma me puede resultar opaca? O sea, no implica que si yo soy mexicana y vivo en Estados Unidos, eso no quiere decir que naturalmente tengo mayor conocimiento al respecto, ¿no? Entonces, de ahí este énfasis del que estoy hablando ahora sobre cuestiones de atención como cuestiones y prácticas de cuidado. Esa es la única manera en la que puedo darme permiso de escribir sobre cualquier cuestión. En la autobiografía del algodón, por ejemplo, yo escribí sobre la historia de mis abuelos, la historia migrante de mis abuelos. Y algunos identitarios podrían decir, bueno, por supuesto, ¿sobre qué otra cosa puede tener mayor conocimiento que sobre la historia de sus abuelos? Lo que yo descubrí escribiéndola es que no sabía nada. Y que parte de ir desarrollando este libro, de irlo construyendo, fue precisamente de ponerle atención a todos estos diferentes estratos de experiencia que habían quedado, ya sea atrapados en el subsuelo o habían quedado en la atmósfera, y era mi tarea precisamente irlos juntando y reactivando. Entonces, a esa discusión no me parece una discusión academizante. Esa discusión me parece una discusión importante, una discusión pertinente que yo veo en general en Latinoamérica. Es una discusión que provocó rupturas notorias en comunidades de escritores en Estados Unidos, y que me parece que de manera muy tímida apenas estamos viendo desarrollarse en comunidades de escritores en Latinoamérica, donde por lo general esta separación entre la escritura que se lleva a cabo en programas académicos y la escritura que se lleva a cabo en programas no académicos, tiende a ser como más respetada, ¿no? Tal vez sea mi propia experiencia en este tipo de programas lo que siempre me ha hecho decir, y aquí me estoy moviendo un poco de la discusión, pero lo tengo que decir, sacarlo de mi ronco pecho, que aquellos que critican a la escritura académica dentro de los programas de escritura creativa como algo riguroso y que tiene que responder ante ciertas, no sé, expectativas, me da un poco de ternura imaginar que ellos creen que los que escriben fuera de la academia no tienen ningún tipo de expectativas y que simplemente se lleva a cabo de una manera absolutamente libre y un poco sin este gran yugo, que es precisamente también el yugo del mercado del que hablaba Emilio hace rato. Pero bueno, eso ya es otra pelea distinta, estoy echándome muchas peleas aquí encima. Lo que me importa decir ahorita, nada más para concluir, es que estas discusiones, en efecto, hace décadas, no les poníamos atención hace décadas porque la ficción como tal, como esto que Ludmer hablaba de crear su terreno autónomo, nos había impedido hacer estas preguntas. El movernos dentro de una noción posautónoma de lo literario y de la escritura como tal exige que nos hagamos estas preguntas. No son optativas. Podemos tener un rango amplio de respuestas. Digamos, yo no estoy de acuerdo con la respuesta identitaria, me parece improductiva y paralizante, pero la pregunta en sí me sigue pareciendo importante y me gustaría que se diera con la misma algidez y la misma luminosidad con la que yo a veces veo estas conversaciones llevarse a cabo en Estados Unidos, en Latinoamérica. En México, por lo menos, es una discusión que todavía estoy esperando ver. Quería aportar algo de eso mismo.
un Disculpa, cortito, ¿no? Emilio. Que tiene que ver con esto, porque, claro, tú, Cristina, dices que en México estás esperando que se dé esa discusión, pero yo que he estado revisando estos textos bajo esta forma de abordar, digamos, lo común y estas textualidades, me doy cuenta que uno de los espacios de más producción es México, y que hay ya una constelación de trabajos, digamos, que están cuestionándose, preguntándose, pero me ha costado mucho encontrar estos trabajos en Chile o en Argentina, y por ejemplo, algo con lo que me topo siempre, y creo que está por aquí Carlos Soto, este libro que se llama Antuco, ¿no? Que es un libro sobre un poemario que también trabaja con fragmentos, ¿no? Y tiene que ver con lo que le pasó a unos conscriptos, ¿no? Que los sacaron a patrullar en la nieve y murieron por decisiones, digamos, militares y estatales. Entonces yo le decía a Soto, que también lo hizo con Carlos Cardani, este libro, que ocupa archivo, digamos, que ocupa estos tipos de textualidades, le decía, pero por qué no te acercaste a esas familias, ¿no? Le decía Carlos Soto. Le decía, este libro todavía puede involucrar un proceso abierto comunalitario o común, digamos, ¿no? Que está dispuesto todavía a esa apertura, ¿no? Y tengo la impresión de que ese acercamiento es el que cuesta por los tiempos también, ¿no? Y por los tiempos del capital, y porque hay que producir, y porque hay que sustentar la vida, así como Rulfo tenía que sustentar la suya, digamos, y trabajar en este tipo de proyectos modernizadores. Quería... Yo creo que eso es muy cierto. Yo creo que no podemos aventurar respuestas si no estamos dispuestos también a considerar todos los asuntos materiales de los procesos de producción. Y ciertamente es distinto hacer esto de sentarse frente a la máquina o tu computadora, ¿no? Por muchos días, creyendo que la imaginación puede hacer todo este trabajo, ¿no? Viviendo bajo la ilusión de que este trabajo o que esas preguntas van a ser respondidas por la imaginación, y un proceso muy distinto y que en efecto requiere otro tipo de recursos y otro tipo de apoyos, ¿no? Es tener que salir, tener que hacer las preguntas, tener que recopilar los documentos, tener que pedir los permisos, tener que pedirle a las personas tiempo para poder hablar con ellas, recorrer estos territorios, etcétera, que evidentemente requieren, requieren sí esos recursos inevitables para que la imaginación se ponga a trabajar también en relación con, y a veces en relación conflictiva con, estos soportes amplios, numerosos y variopintos que son los documentos con los que hablamos. A mí finalmente me parece que lo único que va a hacer que va a distinguir un cierto trabajo, ¿no? Es precisamente el tipo de soporte, el tipo de documentación, el tipo de materiales, ¿no? En un sentido más amplio con el que estamos trabajando. Un libro no adquiere su sello único por la trama, no adquiere su sello único por ciertas construcción de personajes, etcétera. Esas son nociones que heredamos del siglo XX. Lo que los va a hacer únicos, y creo que lo vemos más y más con este otro tipo de trabajos de los que estamos hablando, son los materiales que se allegan, ¿no? Y que atraviesan y que nos ayudan a atravesar a los lectores cuando estamos también en esa posición. Y ya, esto requiere otro tipo de cosas. Y entre otras es la razón por la cual yo sí sugiero que los que quieran escribir se inscriban en programas académicos. Digo, no nada más porque yo estoy dirigiendo uno, sino porque en sus mejores momentos lo que estos programas ofrecen es un soporte, ¿no? Es un apoyo institucional que hace este tipo de prácticas también posible. Y no estoy diciendo que no haya problemas serios y que no haya que interrogar radicalmente y profundamente cualquier programa académico, nada más estoy diciendo que este apoyo, ¿no? Institucional
llega a ser importante en algunos momentos, ¿no? Sobre todo para los que no venimos de dinero, de familias de dinero, los que no contamos con entradas estables de ingresos, ¿no? Entonces, el poder tener acceso a becas, el poder tener acceso a todo este otro tipo de apoyos, pues es fundamental. Y sé que estoy abriendo otro tema bastante discutido, pero bueno, lo dejo hasta aquí por el momento. Voy a preguntarles ya en aras del tiempo para poder terminar a la 1 en Chile. Hay varias preguntas, pero había una que me parece un poco más que pudiera ser abordada en menos tiempo, que es de Mario Torres, como para ir cerrando. Respecto a que también tiene un poco relación con estas tensiones o contenciones que se producen tanto en la escritura académica como en la escritura creativa. Dice, yo quería preguntar sobre el riesgo de inscribir las escrituras de lo común a ciertos nombres propios, lo que tal vez es inevitable. Es decir, ¿cómo hacer para que lo comunal no sea opacado por el nombre propio de un escritor o artista? ¿Cómo despropiar el nombre propio? Con esto vamos cerrando. Es una pregunta igual de importante como la que señalaba hace ratito Emilio, ¿no? Porque bueno, si estamos escribiendo con otros, realmente cada una de esas intervenciones tendría que estar reconocida en el proceso mismo, y no debería ser nada más en los reconocimientos al final del libro, sino en la portada, ¿no? Y no solo tendría que estar ahí, sino también tendría que ser parte del proceso de las regalías y demás, y estamos hablando de libros y su circulación dentro del tipo de empresas donde estos objetos y mercancías se producen. Todo eso es muy cierto y requiere de un trabajo muy constante, ¿no? Y de una atención también muy constante. Pero la otra cosa que, por ejemplo, en mi caso me ha convencido de que tengo que poner mi nombre donde lo pongo, es que también me siento responsable, que también tengo que dar la cara. Es decir, no puedo recurrir al anonimato, ¿no? Porque finalmente soy yo como autora quien está tomando una serie de decisiones sobre materiales que he ido ya sea recolectando o produciendo con otros, pero es mi decisión, como en Autobiografía del Algodón, por ejemplo, el empezar con revueltas, y después el de seguir y seguir contando la historia de un viaje que hice con mi amiga Claudia Sorais Castañeda hacia estos archivos muy cerca de la frontera, y muchísimas más. Pero son decisiones que yo fui tomando y por las cuales tengo que dar la cara. Y por eso mi nombre está en las portadas de los libros, porque nadie más puede ser juzgado responsables por decisiones éticas y por decisiones estéticas que hacen que me convierta en una coautora de estos libros. Y esto lo he señalado mucho en el caso del Invencible Verano de Liliana, que es esta exploración del feminicidio del cual fue víctima mi hermana menor. Un libro que finalmente pude escribir gracias a que encontré o tuve el valor finalmente de abrir la caja del archivo que ella creó de sí misma. En muchos sentidos, y ya quiero hacerlo muy rápido, pero es una historia más larga, leer estos documentos fue como leer las instrucciones de Liliana para poder escribir con ella. Finalmente, yo tuve que tomar esas decisiones, ella no está aquí, traté de poner toda la atención, la más cautelosa, la más cuidadosa, pero las decisiones fueron mías y por eso aparece mi nombre ahí. Creo que si no fuera así también sería una cobardía. Quería decir respecto a eso también que tengo la impresión de que como que una idea es muy fácil cancelar algo, ¿no? Es muy fácil encontrar la piedra angular por donde destruirlo. Siento que es algo muy, muy sencillo y que a veces la crítica puede tender a eso, ¿no? En los procesos de desarmar un objeto, de entender cómo opera. Y algo que yo me he ido dando cuenta al revisar estos tipos de textualidades es que no hay una manera, hay muchas, de gestionar esos procesos comunes. Algunas son más horizontales, otras son menos horizontales. Hay algunos textos como ese que coordinó Rafael Mondragón con Manuel Amador, que son realmente
absolutamente corales, hasta los textos a veces están escritos en diálogos con una cursiva y otra tipografía para escenificar el diálogo, por ejemplo, ¿no? O son miradas cruzadas de muchas autoras y autores, como la misma Daniela Rea, Diana del Ángel, o Nayeli García, que ha hecho trabajos muy importantes sobre archivo, digamos, académico, y desde la academia. Y entonces hay muchas alternativas, ¿no? Hay muchas alternativas para generar estos procesos, y yo creo que esto es muy importante, que a mí lo que más me importa de esto, no es como que esto sea un conocimiento que se sistematiza para quedar ahí, sino que se generen escuelas de esto, digamos, ¿no? Creo que es muy urgente que se empiecen a abordar estas formas de escritura, y no para apropiarse del campo de manera total, sino que para que tengan una existencia, digamos, no solo reconocida, sino que activa y transformadora más que nada, ¿no? Más que en esta idea del star system de los escritores y las escritoras, ¿no? A mí lo que me interesa es principalmente el trabajo y todo lo que uno puede aprender respecto a cómo trabajar con el lenguaje y con otras personas, y además pensar con quién trabajo, con quién me asocio, con quién pienso, ¿no? Que son cosas que no nos cuestionamos normalmente. Entonces, claro, va la firma, como decía Cristina, como una especie de testimonio de fe, digamos, pero hay muchas alternativas de generar estos procesos. Y creo que no es necesario cancelarlas porque no sea una masa no individual, digamos, o absolutamente colectiva la que se expresa en ese formato. Entonces, ya con esto les queríamos agradecer muchísimo a Emilio Gordillo por haber organizado esto, y a Cristina Rivera Garza por haber venido a esta charla. Me pareció fascinante, miradas que no había ni siquiera pensado, así que fue iluminadora. Lamentablemente no pudimos cubrir todas las preguntas del público, pero yo creo que se tocaron muchísimos de los temas también que inquietaban. Así que de parte de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, le agradecemos muchísimo a ambos. Muchas gracias Cristina por venir, qué honor tenerte acá. Muchas gracias También, Teresa y a todos gracias los que a vinieron. todos. Hasta luego. Gracias, y gracias a todos Muy por haber bien, venido también. gracias. No, pique.